Evangelio según San Marcos, capítulo número 4. El verso que me gustaría compartir con ustedes es el verso número 35. Y si le pudiera poner un tema, sería: Jesús calma la tempestad. Versículo número 35 del Evangelio de Marcos, capítulo 4, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí dejamos la lectura. Cuando uno mira la vida del ser humano, se da cuenta que realmente el ser humano es bastante frágil. A pesar que el ser humano, en su orgullo, en su jactancia, en su vanagloria, en su prepotencia, en su vanidad, se llega a creer que es muy grande, se llega a creer que es un gran personaje, llega a creer que él lo puede todo, llega a pensar que él es autosuficiente y que no necesita la ayuda de nadie, y que todo va a estar bien, que él lo tiene todo bajo control. Y ese es el pensamiento de muchos seres humanos. Pero realmente, si nos ponemos a ser muy honestos, el ser humano es bastante frágil en su humanidad. El ser humano es muy dado a la fragilidad. Y nada menos esta situación que nosotros estamos viviendo o que hemos vivido, como lo es una pandemia, un pequeño virus que no se puede ver, sino que tiene que usar quizás una lupa científica para ver ese pequeño virus. Pero ese pequeño virus ha puesto de rodillas a las naciones más poderosas del mundo. Y ahora, cuando uno mira esta situación y lo analiza, y uno piensa: ¿a dónde están esos gobiernos que se jactaban que eran gobiernos poderosos? ¿A dónde está esa jactancia de que decían que tenían el poder mundial? ¿O esa jactancia que decían que tenían el mejor ejército del mundo? Pero ante este virus, las naciones se han puesto de rodillas porque
Se le salieron las cosas del control. Se le salieron de sus manos. Ya llegaron a un punto donde no podían más. Y hemos visto escenas terribles como en muchas ciudades los hospitales estaban completamente llenos. No le estoy hablando de ciudades pobres, sino que ciudades pues que se creía que tenían pues un gran poder, grandes naciones del mundo, que tenían quizás un aparataje hospitalario, médico, de alta tecnología, maquinarias, y tenían aparentemente todo para tener todo bajo control. Pero esta situación nos vino a demostrar lo frágil que realmente nosotros somos. Aunque no todos lo quieran reconocer, aunque todavía no todos lo quieran reconocer, aunque no todos quizás los gobernadores se han dado cuenta, y hay algunos que piensan que están en el país de las mil maravillas y pintan un país que realmente no tienen. Máximamente este país de Estados Unidos donde nos encontramos, deberían de estar callados, no decir nada, avergonzados deberían de estar. ¿Por qué? Con más de 100,000 muertos, el país que más muertos tiene. ¿Cómo es posible que todavía salgan a jactarse y a decir que todo está bajo control, que no hay problema, que aquí este es el país más poderoso? ¿Qué poderoso? Con más de 100,000 muertos deberían de estar callados. Claro, como nadie se lo dice, pero aquí no estamos comprometidos con ningún gobierno, sino que nuestro compromiso es con la bendita palabra de Dios y la verdad de Dios. Es terrible pensar en países como Estados Unidos, países como Italia, como España, como Suiza, Suecia, Rusia, países que se jactaban de su poderío, pero que esta situación vino a demostrar que realmente somos muy frágiles. ¿A dónde están los grandes gobiernos? ¿A dónde están los grandes ejércitos? Dígame usted, ¿qué ejército, por muy preparado y el último armamento que tengan, pueden pelear, luchar contra este virus? Dígame. No ha habido ninguno. Ahí nos damos cuenta que realmente somos frágiles. Ya la Biblia lo había dicho. Ya la Biblia había dicho que el hombre ha sido pesado en una balanza por Dios, y Dios encontró que el hombre pesaba menos que nada. Nada, no pesa nada, no tiene nada. Aunque se jacte de grandeza, ya lo pesó Dios en una balanza y pesa menos que la nada. Eso dice la palabra de Dios. O cuando, por ejemplo, encontramos versículos como aquel que dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana está en todo su resplandor, muy hermosa, pero por la tarde ya se ha marchitado. Así es la vida del hombre. O como también dice la palabra, que es como la neblina, que en la mañana aparece, pero luego se disipa, prontamente pasa y no quedó señal de ella. Así es la vida del hombre. Realmente somos frágiles, somos dados a la fragilidad. Lamentablemente no muchos reconocen esa verdad. Pero ante la situación, como le digo, que estamos pasando, lo que ha quedado en evidencia es simplemente eso: somos muy frágiles. La vida del hombre, la vida del ser humano, es como dice la palabra, soplo que va y no vuelve. Así es.
pasajera la vida. Ahora, porque claro, nadie está esperando una situación de estas. Es decir, uno se duerme, se acuesta en la noche. Uno no está pensando que cuando se levante va a encontrar la casa incendiada. Uno no está pensando que va a haber un terremoto y que de la casa no va a quedar nada. Uno no está pensando que va al médico y que le dan una mala noticia y que le dicen, mira, tiene una enfermedad terrible. Uno no está pensando en eso. Por lo general, el ser humano no se prepara para eso. Por lo general, el ser humano se prepara para lo bueno, para la abundancia, para la salud, para estar bien, para la buena economía. Por lo general, uno no se prepara para lo malo, para las situaciones adversas que vienen a la vida. Y no quiero sonar yo pesimista o negativo, pero la vida es así. Si somos muy realistas, la vida es así. La vida va dando vueltas. La vida va cambiando. Usted no crea que los días van pasando por gusto, sino mírese el pelo, ya tiene un par de canas usted. Es decir que así es la vida. Vamos enfrentándonos a diferentes situaciones. Algunas las esperábamos, otras no. Pero así es la vida, muy cambiante. La vida tiene de todo. ¿Y qué hacer cuando realmente llegan esas situaciones inesperadas a la vida? ¿Cómo nosotros interpretamos eso? Porque ahí está el detalle a lo que ya voy llegando, a este punto. Y es que cómo nosotros analizamos las situaciones que vienen a la vida. Porque no todas las personas lo reciben de igual manera. Algunas personas lo que hacen es deprimirse, llorar, afligirse. Otras personas no, lo toman de otra manera y dicen, no, es cierto, esto está difícil, pero sigamos adelante, vamos. Otras personas simplemente guardan silencio quizás y se quedan a la expectativa. Pero, ¿qué analizar cuando vienen estas situaciones a la vida? Y yo escribía aquí en esta hoja, en este pensamiento, que uno lo puede analizar de tres diferentes maneras. Mire la página, como que se partió la mitad. Y uno lo puede analizar en tres diferentes maneras. Uno, que es un trato de Dios. Dos, que es un ataque del diablo, puede suceder. Y tres, que esa situación es como consecuencia de nuestras concupiscencias, del pecado. Cuando es un trato de Dios, Dios lo hace para nuestra bendición. En ningún momento Dios va a permitir una situación que venga a golpear nuestra vida al punto que nos desanime o al punto que quedemos frustrados en el camino. No lo va a permitir Dios, porque Dios es un Dios de propósito. Entonces, cuando es una situación que Dios la ha permitido o que es un trato de Dios para con alguien o con su pueblo, entonces Dios mismo tendrá cuidado de eso. Por ejemplo, dice la Biblia que es necesario que así como es probado el oro, pasado por el fuego, así sea probada también nuestra fe.
Es decir, que la fe del creyente tiene que ser moldeada. ¿Y cómo es moldeada la fe de un creyente? Por el fuego de la prueba. Así como el oro, si logra salir al otro lado, el oro era verdadero oro. Pero si en el proceso se deshace, no era oro, era otro material. Quizás era fantasía, pero no era verdadero oro. Pero cuando es oro realmente y sale después del proceso de fuego, más brillante sale. Y yo analizaba un día de estos, ¿cómo vamos a salir nosotros de esta pandemia? ¿Cómo vamos a regresar a la iglesia nosotros? Estoy hablando de los que están planeando regresar, pero han de haber algunos que ya andan caídos. Han de haber algunos que ya se echaron su cerveza quizás. Han de haber algunos que quizás ya fumaron. Han de haber algunos que a saber cómo andan. Pero bueno, si están oyendo esta palabra, es con un propósito de parte de Dios también. Pero yo pensaba, analizaba, ¿cómo vamos a regresar después de esta pandemia? ¿Será que vamos a regresar más fortalecidos? ¿Será que vamos a regresar con miedo? ¿Será que vamos a regresar sin ganas de congregarnos? ¿Será que vamos a regresar dando palabras de ánimo o con palabras de derrota? ¿Cómo vamos a regresar? Porque como ya le dije, no todas las personas lo toman de igual manera. Pero cuando es un trato de Dios, el que tiene para nuestra vida, la fe es moldeada de tal manera que las pruebas a nosotros nos fortalecen. Muchos no me van a entender esto que estoy diciendo. Pero cuando vemos las palabras del apóstol Pablo, que él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy seguro que esa palabra le gusta a muchos. A mí también me gusta ese versículo, es muy bonito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lea unas estrofas más arribita de eso que dice. Dice el apóstol Pablo: he aprendido a vivir de todas maneras, teniendo en abundancia, como no teniendo nada, durmiendo en cama cómoda, como durmiendo en el suelo, teniendo hambre, como teniendo en abundancia. He aprendido a vivir de todas maneras. Así dice: he aprendido a vivir sea la situación que me toque vivir. Y entonces sí, ahí viene el versículo: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, decir esas palabras en medio de la prueba es el detalle. Ah, no, decirlo cuando la refri está llena, ah, no, eso es fácil. Decirlo cuando hay salud, eso es fácil. Pero decir esas palabras en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la preocupación, y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ah, eso es otra cosa. Y los que ya hemos pasado por ahí sabemos lo que es eso. Y otras palabras incomprensibles para otros, cuando el apóstol Pablo dice: cuando yo soy débil es cuando realmente soy fuerte. Y uno dirá: ¿y cómo es eso? ¿Cómo es posible? Está diciendo que es débil y ahí está fuerte. Como les digo, son palabras que el que no ha pasado por ahí quizás no las comprende. Pero lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo era que en medio de la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Aleluya. En medio de la debilidad. ¿Sabe por qué? Porque es en medio de la debilidad cuando nosotros nos damos cuenta realmente que somos débiles. Y ahí es cuando Dios comienza a obrar de una manera extraordinaria.
Que estamos reconociendo nuestra humanidad, nuestra debilidad delante del Señor. Cuando yo soy débil, dijo Pablo, soy fuerte. ¿Por qué? Porque no está poniendo su confianza en su propia sabiduría o en su propia fuerza, sino que de la mano poderosa de Dios viene nuestra ayuda, nuestro socorro. Esas palabras son extraordinarias. Cuando yo soy débil, soy fuerte. Vamos, usted que ha venido quizás debilitado, que está sintonizándonos y está triste, pudiera decirle usted también: aunque estoy débil, pero en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Aleluya. Pero fíjese, eso pasa cuando Dios tiene un trato. Un trato. O sea, Dios no le va a poner una prueba a alguien que no la pueda llevar, no la pueda soportar. El trato de Dios es para moldear nuestra fe, para sacar lo mejor de nosotros. Como por ejemplo cuando el pueblo de Israel, ahí fue Dios el que estaba en el asunto. Los saca de Egipto, haciendo señales extraordinarias con las plagas, las señales de Egipto, derrotando a Faraón, avergonzando a ese pueblo, para resaltar a su pueblo Israel. Porque Dios es un Dios soberano y Él va a hacer lo que Él quiere, como Él quiere, con quien quiera. Escogió a Israel, lo saca con mano poderosa y lo lleva hasta un punto donde estaba un terrible mar grande, un mar. Para ellos era algo terrible, porque querían pasar al otro lado y los egipcios los venían siguiendo. Y comienza el pueblo a desanimarse. Y ya hablaban de querer apedrear a Moisés, pues porque según ellos Moisés los había sacado y era cierto. Pero por orden de Dios, o sea, Dios estaba detrás de todo ese plan. Por eso le digo, cuando Dios está en el asunto, Dios va a tener cuidado. Dios no nos va a dejar desamparados. Dios va a tener cuidado. Y ustedes conocen la historia. Moisés, preocupado, llega a querer orar, a querer hablar con Dios. El Señor, ¿y qué hago? Mira, ahorita no es hora de estar orando, le dijo el Señor. Porque hay tiempo para todo, hay tiempo para orar, pero hay tiempo que actuar. Aleluya. Y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Toca las aguas. Y usted conoce la historia, cómo se partieron las aguas en dos. Milagro extraordinario. Pero ¿por qué pasó eso? Porque Dios estaba en el asunto. Si Dios no hubiera estado en el asunto, los capturan y los vuelven a llevar de esclavos a Egipto, los egipcios. Pero cuando Dios está en el asunto, las cosas cambian. Ese es el primer detalle. Cuando es un trato de Dios, y por muy difícil que se vea la situación, y usted piensa: ahora estoy entre la espada y la pared, ¿y ahora qué hago? Si me muevo para acá, están estos enemigos. Si me muevo para acá, me voy a ahogar. Pero como el Señor ha dado sus promesas y su palabra: no tengas miedo, pueblo mío. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Pero mire, ahí no dice que no va a pasar. Sí, ahí dice que va a pasar. Dice cuando pase. O sea, espérese, ya le va a tocar. Si no le ha tocado, ya va a pasar. Cuando pase. Ahora, la promesa es que Él va a estar con usted. Él va a estar conmigo. De lo demás, hay que ver a Dios cómo hace. Dios tiene todo bajo control. A nosotros lo que nos toca es creer a esa palabra y a sus promesas de parte de Dios.
Porque Dios es un Dios de propósito. Dios está con su pueblo. Dios cuida a su pueblo. Dios tiene misericordia. Muchos en esta pandemia han bajado su nivel de fe. Tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser para fortalecerle, para moldearle. Y si quizás hoy usted lo estaba viendo de otro punto de vista, pues le invito a que usted le crea al Señor en medio de la prueba. Es que es allí, pues. Es allí en medio de la tempestad donde aprendemos a ver al Señor obrar. ¿De qué manera vamos a decir que el Señor sana? Sana cuando hemos estado enfermos. Pero si nunca hemos estado enfermos, ¿de qué nos va a sanar? No, si decir el Señor sana, gloria a Dios, eso es fácil. Creerlo en el momento de la enfermedad, eso es otra cosa. Es de creerlo. ¿Cómo vamos a decir el Señor es mi proveedor, Él me ha provisto en mi necesidad? ¿Cuándo? Cuando hemos estado en necesidad, exacto. Cuando hemos estado en terrible necesidad, Él nos ha provisto. Entonces sí podemos decir con toda confianza y con fuerza: Él es mi proveedor. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya nos proveyó. ¿Por qué? Porque ya pasamos necesidad. A eso me refiero en el primer punto, que es cuando Dios está en el asunto. No hay que tener miedo. No hay que tenerle miedo a la justicia de Dios. No hay que tenerle miedo. No. Porque Él va a tener cuidado. Ahora, ese es cuando es un trato de Dios. Dios va a tener cuidado. Pero puede, ahora paso al punto número 2. Cabe también la posibilidad, como lo mencioné, que sea este un ataque del diablo. Cabe la posibilidad. Quisiera que vayamos al libro de Job. Job, capítulo número 1. Este ejemplo de Job ilustra muy bien cuando es un ataque del diablo. Estos días, como usted sabe que hemos estado en cuarentena, ¿verdad? Entonces se le vienen revelaciones a uno mero extrañas. En esas revelaciones recibimos el don de sospecha. Entonces, en ese don de sospecha, yo sospecho que usted no ha leído la Biblia toda la semana, fíjese. ¿Qué le parece? Sí, usted que me está viendo. Con usted es la cosa. El don de sospecha, no. Tenga cuidado, ese don no existe, ese don es de chambre. Pero vamos a leer muchos versículos hoy porque el don de sospecha me dice que no ha leído la Biblia usted. Dice el libro de Job, capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, algo parecido a usted, algo así. Sí, sin mucha comparación, parecido a usted. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Mire todo lo que tenía este hombre. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando dice grande, se refiere que este hombre no era grande de altura, sino que este hombre tenía mucho dinero, muchos bienes, mucho ganado, tenía mucha adquisición monetaria, material. Y dice que los hijos de él, el versículo 4, iban y hacían banquete en su casa cada día, uno en su día,
y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día, versículo 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjese que Satanás tiene acceso al cielo. Él se presenta. Dice la Biblia que Él es nuestro acusador. Se presenta para acusarnos delante de Dios. Gracias a Dios que tenemos un intercesor que se llama Jesucristo. Pero mire lo que hacía este Satanás. Dice que se presentaba delante de Dios. Dice el verso 7: y dijo Jehová, oiga, a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí me fui a dar una vuelta por El Salvador, le dijo. ¿De dónde vienes? De ahí, de rodear la tierra. Ahí anduve por Fulchurch. Ahí por Manassas me fui a dar una vuelta. Ahí por Washington, D.C. Ahí anduve por Europa. Ahí anduve de rodear la tierra, de andar por ella. ¿Y qué le dice el verso 8? Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahí ponga su nombre, porque yo a usted no lo conozco, ¿verdad? ¿No has considerado a mi sierva María? ¿No has considerado a mi sierva Juana? ¿No has considerado a mi sierva? No le digo, ponga su nombre. Pero mire, Dios diciéndole a Satanás en su propia cara: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. ¿Será que tiene valor Dios de decir lo mismo de nosotros? No, por eso le pregunto: ¿será que tiene Dios ese valor de decir: no has considerado a mi siervo, a mi sierva, íntegra, obediente? Obediente, solo peleando pasa con su esposo usted. ¿No has considerado a mi siervo? Ay, en la casa solo de bravos se la lleva. Pero por eso le digo. Pero mira el valor que Dios tiene. ¿No has considerado a mi siervo? Que no hay otro como él. Versículo 8 estoy. Voy a pasar porque ya lo voy viendo algo serio según los comentarios ahí. Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás le dijo: ¿acaso Job le sirve a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tienes? Le ha dado bendición al trabajo de sus manos, le ha dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Mire Satanás como es. Le está diciendo: claro, ¿y cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ser tu siervo? Si le has dado bendición, lo has rodeado de bienes, le has dado gran bendición al trabajo de sus manos. Dice el verso 11: pero extiende ahora tu mano. Fíjese, aunque sea un ataque del diablo, el diablo no puede hacer nada si Dios no lo da permiso. Tiene que ir a pedirle permiso al jefe, aleluya. El diablo no puede hacer nada, le tiene que pedir permiso a Dios. Entonces viene Dios y le dice: va, extiende tu mano, toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire, el enemigo tratando de insinuar
de insinuar a Dios que le quitara lo que tenía, lo que le había dado. Quítale lo que tienes y ya vas a ver que cuando tú le quites eso va a blasfemar. Entonces el versículo 12 le dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Le dice: va, te voy a dar permiso, pues, tocarle todo lo que tiene, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. A este no le dijeron 2 veces. Y un día aconteció que sus hijos, mire, e hijas estaban comiendo en la casa de un hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes, las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos. Estas eran unas bandas armadas que andaban en el desierto, y los tomaron y los mataron a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, fíjese, y quemó las ovejas, los pastores los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El más metidito quedaba vivo, porque si usted ve, se repite: solamente escapé yo. El más metidito salía a dar la noticia. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando. Perdón, el 18. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rascó su manto, se rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. A mí me llama la atención esto, hermano, de una manera extraordinaria. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando nos vienen situaciones difíciles? Como le digo, como la vida va cambiando, todo puede cambiar de la noche a la mañana. No se lo espera uno. Y por eso le digo, el caso de Job como que ilustra muy bien eso. Cómo es la vida de cambiante. Cómo es la vida que va dando vueltas, cambia y cambia a veces de manera radical. Bueno, en el caso de él, todo lo que tenía, sus hijos murieron, los animales, las vacas, ovejas, los criados, todo, en un solo día perdió todo. Y él dice que lo que hizo fue humillarse delante de Dios y adoró a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la situación difícil? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró su cabeza. Esto era en una actitud de humillación. Se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gracias, Señor, porque en medio de esa situación nos da este hombre un testimonio que sí se puede adorar a Dios. Es difícil, sí, ha de haber sido difícil. Imagínense el dolor de este hombre, haberlo perdido todo en un solo día. Y si usted sigue leyendo allá en el capítulo 2, en el capítulo 3, por si esto fuera poco, se vuelve a presentar el diablo, Satanás, ante el Señor y le dice: ¿te diste cuenta? Le dice Dios, que Job a mí me sirve no por lo que yo le he dado. Él es mi siervo porque él me tiene temor, porque yo soy Dios para él. ¿Y cuánta gente uno encuentra en las iglesias? En las iglesias se halla un montón de esa gente, gente interesada, que solo buscan a Dios para que les ayude.
Solo buscan a Dios cuando tienen dinero. Solo buscan a Dios cuando tienen trabajo. Solo buscan a Dios cuando todo está bien, para que Dios les ayude, para que Dios les dé algo. Hay unos bárbaros que a buscar novia llegan a la iglesia. Sí, a la iglesia está lleno de todo. Pero que Dios tenga misericordia. ¿Con qué corazón nos acercamos delante del Señor? Pero este hombre adoraba a Dios, no por los bienes que le había dado, sino porque tenía un corazón sincero, agradecido, y reconocía que el Señor, Dios, era todo para él. Por eso podía decir esas palabras: bueno, Dios me dio y Él me quitó, sea el nombre del Señor bendito para siempre. Aleluya. Qué carácter, qué temple. Se vuelve a presentar Satanás y le dice: Dios, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que Él es mi siervo realmente? Y viene todavía Satanás en un intento más y le dice: piel por piel. Todo dará el hombre por su salud. Porque ¿quién quiere estar enfermo, hermano? ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. Si somos honestos, nadie quiere estar enfermo. Piel por piel. Todo dará el hombre por su salud. Y entonces Dios le da permiso a este Satanás y le dice: está bien, tócale su piel, tócale su carne, pero no le toques su alma, porque su alma es mía. Tócale su carne y te vas a dar cuenta. ¿Para qué le dijeron? Ni dos veces le dijeron: sale aquel. Y dice que hirió a Job con una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. Era una llaga, una podredumbre que le echaba pus, le picaba. Dice que agarraba un tiesto para rascarse porque era insoportable aquella picazón en todo su cuerpo. Y por si esto fuera poco, no la voy a culpar a la mujer, a la esposa de Job, porque me imagino el dolor tan grande que ha de haber sentido esta madre de familia al perder a sus hijos, sus hijas en un solo día. Se ha sido insoportable ese dolor. Pero estando ya dado, el gran hombre aquel, multimillonario, tirado ahí en ceniza, rascándose, todo llagado, enfermo. Y todavía llega la mujer y le dice: ¿todavía mantienes tu integridad delante de ese tu Dios? Maldice a Dios y muérete. Qué tremendo. En el momento que uno necesita palabras de ánimo, de aliento, y quizás en quien uno pensaba, esas palabras lo dañaron, me imagino yo. Pero todavía aquel hombre mantenía su integridad y le dijo: oh mujer, como una mujer fatua has hablado, no te tome en cuenta Dios tus palabras. Recibiremos solo el bien de Dios y no el mal. Y no era Dios. Pero imagínese usted, todavía Job como defendiendo a Dios delante de su mujer. Recibiremos solo el bien y no el mal. Aunque usted ya sabe por lo que estamos leyendo que detrás de eso estaba un ataque terrible del diablo. Y si usted sigue leyendo allá en el capítulo 3, llegan los mentados amigos, entre comillas. Para tener amigos así, mejor tener enemigos, hermano. Porque llegaron los mentados amigos a saber en qué pecado anda este. Mira qué enfermo está, qué terrible. Así hay gente también, yo conozco varios de esos, que cuando alguien ya anda en problemado, a saber en qué pecado anda el hermano, mira, a saber en qué pecado anda, y empiezan a juzgar. Muérdanse la lengua mejor. No se vaya a morder, no se vaya a dañar y va a decir que yo lo mandé. Es decir que, pero así hay gente. Pero el punto que le quiero señalar es cómo la vida puede cambiar de radical. Después de tenerlo todo, estar allá en la cumbre, llegar a esa situación. Pero como dijo Job, bendito sea el nombre del Señor,
Él dio, Él quitó y adoró al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, era un ataque terrible. Terrible. El diablo, cuando es un ataque. Y el tercer punto es cuando es a causa de consecuencia de nuestra concupiscencia o de nuestro pecado. Le voy a poner un ejemplo, así que nos pasa seguido. Cuando uno va a hacerse el chequeo al médico, ¿verdad? Una vez al año. Más cuando uno está un poco gordito, así como yo, por comer mucho y no hacer ejercicio. Entonces viene y el médico le pega la gran regañada. A mí me pega mi regañada también. Y me dice, vaya, ¿qué ha estado comiendo? Ya. Aquí dicen los exámenes que mire cómo está el colesterol y mire, tenga cuidado con esto y esto y esto y el azúcar también, y me dice un montón de cosas. Entonces, hermano, empiezan a prohibirle a uno un montón de cosas. Y lo más tremendo es que lo que le prohíben a uno es lo que más le gusta. Porque vaya, por ejemplo, ¿a cuántos les gusta? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué? ¿Cómo se llama? El de los cerdos, Ayúdenme, hermano, que se me olvidó por estar hablando tanto aquí. El chicharrón. Mire, el chicharrón es rico, hermano. Con una tortilla tostada, mire. Lo pone el chicharrón así en medio, le echa un poquito de limón y chile también. Ah, no, hombre, eso es rico. La dobla la tortilla y se lo come. Rico. Pero eso le hace daño a uno porque tiene un montón de colesterol. Entonces, cuando viene a ver, ya no se aguanta el mismo colesterol, ya le está doliendo el corazón, ya está teniendo problemas. Yo le digo a usted, ¿quién tuvo la culpa ahí? ¿El diablo? No, el diablo no le vino a abrir la boca. Vaya, cómase este chicharrón, mastique, pues trague. Y para que le trague bien, tómese una soda. No es culpable el diablo. El culpable es usted y yo. Las pupusas revueltas, dice ahí un hermano, mire. Otro que dice, ya me dio hambre. A mí también, ya nos vamos a ir porque ya me dio hambre, espérese. Pero sí, es cierto, hermano, es cierto. Eso que es rico, ay, Dios nos hace daño a nosotros. Que cuando uno viene a sentir, tanto andar tomando soda, ¿sabe una latita de soda cuántas cucharadas tiene de azúcar? 8 cucharadas y más. O sea que cuando se toman una latita de soda, ¿sí? Se está tomando 8 cucharadas de azúcar de un solo. De un solo, decimos en El Salvador. Es terrible, hermano. Vaya, pero mire allí nosotros somos los culpables. Esto es por hablar de un tema. Pero ¿qué tal que cuando cometemos algún pecado? ¿Qué tal que cuando por culpa de nosotros se nos está destruyendo el matrimonio? ¿Qué tal que cuando por culpa nuestra estamos teniendo problemas ya en el trabajo? Ah, no, la mayoría de la gente dice, ay, es el diablo, me está atacando. No, más bien el diablo es usted, creo yo. Ya no le gustó mucho que le dijera así. El diablo, a ver por dónde anda ya. El pleitista es usted. La pleitista es usted. Entonces tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades. Entonces, a veces por nuestras propias concupiscencias estamos sufriendo. No le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a la suegra, no le eche la culpa al pastor. Hay gente que con el pastor se limpia. No, por culpa del pastor. Usted es el culpable, reconózcalo. Si echarle la culpa a otro es lo más fácil de hacer. Lo de la ley de la vida, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si usted con sus compañeros de trabajo los anda tratando mal, ahí anda peleando con ellos, eso va a cosechar.
Háblele bien, trátelos amablemente, sea educado con ellos. Eso, así lo van a tratar a usted. Es decir, lo que uno siembra, eso cosecha. 3 detalles hemos visto. Cuando es un trato de Dios, cuando es un ataque del diablo, o cuando son por nuestras propias concupiscencias. Vamos a volver aquí a la palabra original. Estaba en la introducción. Ahora vamos a entrar al mensaje. Estamos hablando que hoy tipo 1 de la mañana. Yo creo que los hermanos aquí se han de asustar cuando digo eso. Fíjense, solo en la introducción estaba y ahorita estamos aquí. Ganas de tomar agua me han dado, pero me voy a tomar agua. Vaya, ahora vamos a entrar al mensaje. Ahora sí, ya tenemos garganta para otra hora más. Pues sí, como les dije la vez pasada, si usted viendo películas se tira sus 4 o 5 horas ahí sentado, después de una se echa otra. Ahorita los futboleros han de estar sufriendo porque como no hay partido, ¿cómo va a ver al Barça ahorita o al Real? Sí, están fregados ahorita. Han de estar sufriendo los peloteros. No, primero Dios que pronto jueguen, pues vaya, para que no se enojen. Pero mire, volvamos aquí a la lectura. Capítulo 4, verso 35 de Marcos dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Fíjese, voy a ir rápido en este detalle, pero voy a ir señalando algunos detalles que quiero señalar. Y es que el que les dice que pasen al otro lado era el Señor Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que Él ya sabía lo que iba a suceder más adelante? Sí, ya sabía. Porque Él es Dios, Él lo sabe todo. Ya sabía. Ahora, ¿pero por qué si Él ya sabía, les dice que pasen al otro lado? Porque Él les quería enseñar un par de lecciones que vamos a señalar en un momento. Es cuando Dios tiene un trato para nosotros. Les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Entonces, despidiendo la gran multitud, le tomaron a él como estaba en la barca, y había también otras barcas allí. Entonces dice el verso número 37, Marcos, estoy en Marcos capítulo 4, verso número 37. Pero se levantó una gran tempestad. Fíjese, los conocedores del tema dicen que era bastante improbable que en ese lugar se levantara una tormenta de esta magnitud. No iban tan lejos, estaba básicamente cerca la distancia a donde iban a ir. No había mayor peligro. Incluso por lo menos 4 de los que iban ahí en la barca eran pescadores de toda su vida, expertos en la materia de la pesca. Y los que son expertos en la materia de la pesca aprenden a conocer las aguas, aprenden a conocer los tiempos, la luna. Y según eso ellos saben cómo está el agua, cómo está para pescar, cómo está, si hay peligro, si hay alguna tormenta. Es decir, los que son expertos, que viven de eso toda su vida, aprenden a conocer de tal manera que era bastante improbable que ellos, conociendo que se iba a levantar una tempestad, se hubieran ido. Eran expertos en la pesca. Pero yendo en medio, se levanta una gran tempestad. Y esto no era normal. Estaba buscando algunos significados en el diccionario y me llamó la atención porque esa palabra, gran tempestad, esa palabra gran, viene del griego
megas. Megas. En griego así es esa palabra, gran, grande. Megas. Y lo que significa en español, megas, es algo agrandado 1.000.000 de veces. O sea, es cuando algo ya se sale de su normalidad, de la naturaleza, de lo normal, de lo natural, y comienza a suceder algo que no es normal, que no es inusual. Ya es algo fuera de lo normal. Porque en el momento que nos guía a decir megas, algo agrandado más de 1.000.000 de veces, es que ya no era normal la situación. Y dice la tempestad, y esta palabra tempestad viene del griego, que significa, o la palabra es seismos. Así como se oye, como que usted escribe el número 6. Seismos. Seismos. Y esta palabra seismos, lo que significa en español es sismos. Traducidos son terremotos. Se levantó una cosa agrandada, más de 1.000.000 de veces, algo sobrenatural. Se levantó una gran tempestad, o sea, un terremoto en el mar. O sea, ya no era normal la situación. Pero se agravó de tal manera que dice que se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. Era tan grande la tempestad. La pantalla, hermano, se volvió ahí. Era tan grande la tempestad que las olas comenzaban a llenar la barca al punto que ya se estaban hundiendo. Así dice la Nueva Versión Internacional. Ya se estaban hundiendo. Mira, lo voy a leer en la Nueva Versión. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Y él, hablando del Señor Jesús, estaba en la popa, en la parte de atrás. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Porque Él es Dios. En medio de la tempestad, Él iba durmiendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. No hay nada que a Él se le salga de su control. Todo está bajo control. Mientras los otros estaban preocupados viendo qué hacían, Él estaba durmiendo, tranquilo. Porque Él tenía todo bajo control. Dice el verso número 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que en medio de la tempestad Él tiene toda la autoridad para mandar a callar el viento que sea. No importa lo agrandado que se haya hecho. En medio de la tempestad Él tiene toda autoridad. Toda autoridad. Ahora, como le mencioné hace un momento, ¿qué es lo que quería lograr el Señor al hacerlos pasar a ellos por esa gran tempestad? Número uno, recuerde, ellos eran expertos en la pesca. Toda su vida habían vivido, por lo menos 4 de ellos, de los que iban ahí, 4 de los discípulos del Señor. 4 de ellos eran expertos en la pesca. Su vida la habían dedicado a eso. Pero ¿qué vemos ahí? Los vemos imposibilitados de hacer algo. No podían. Porque eso ya no era normal para ellos.
Por eso es que cuando las fuerzas humanas se terminan, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Porque cuando ya nuestras propias fuerzas han flaqueado, allí es el momento exacto donde tenemos que acudir al Señor Jesús, aleluya, para pedirle su auxilio. Pero hay que reconocerlo, que ya nuestras propias fuerzas ya no son suficientes. Entonces lo que Él les estaba mostrando era a ellos y a nosotros también, que no debemos confiarnos en nuestras propias capacidades que nosotros pensamos que tengamos. Porque ya le dije, quizás ellos por un momento intentaron solucionarlo a la manera de ellos. Ellos quizás intentaron solucionarlo. Me imagino que empezaron a agarrar algún utensilio para sacar el agua, para que no se les llenara la barca. Algo tuvieron que haber hecho. Estaban luchando contra esa tempestad, pero llegó al punto que no pudieron más. No pudieron hacerlo más. Se terminaron las fuerzas. Las capacidades ya no habían más. ¿Para dónde más? Entonces un aprendizaje que podemos ver de esta porción es que debemos de aprender que nuestras capacidades son limitadas y que llega un momento donde no podemos más. Reconocer eso no a cualquiera le gusta. Como le mencionaba al principio, por lo general nosotros nos creemos los campeones. Por lo general nosotros nos los creemos los que sí podemos. Y nos dicen, hermano, necesita ayuda. No, déjenme, yo solo puedo. Esa arrogancia, ese orgullo, esa prepotencia, tenemos que hacerla a un lado. Tenemos que reconocer que nuestras fuerzas son limitadas en lo humano y que cuando aprendemos a poner nuestra confianza en el Señor, las cosas cambian. Esta porción es una prueba de ello. Otra lección que nos deja este pasaje. Uno, que no aprendamos que nuestras fuerzas, que nuestras capacidades son limitadas. Otro aprendizaje, número 2, es que en los momentos como estos de tormenta es cuando vemos realmente quiénes somos nosotros. Y como lo decía al principio, que realmente somos frágiles. Allí es cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Cuando estamos en el desierto, cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, ahí de verdad nos conocemos. Por eso es que el propósito de Dios muchas veces es llevarnos al desierto. Llevarnos al desierto. Porque en el desierto hay silencio. En el desierto aprendemos a conocernos a nosotros mismos. En las luchas aprendemos a reconocer que nuestras capacidades ya no pueden más. En medio de la tormenta aprendemos a clamar a Dios, a pedir auxilio. Y la tercera lección que quiero señalar es que en medio de la tormenta dejamos nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y aprendemos a buscar al Señor. Voy a concluir esta noche con el verso número 39 que dice: levantándose él, reprendió el viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así atormentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué pasó con la fe? Entonces temieron con gran temor. La Nueva Versión me gusta más en este versículo, solo el 41 dice: ellos estaban espantados. Mire cómo lo dice la Nueva Versión. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?
O sea que no lo conocían quizás como lo tenían que conocer. Como dijo Job, de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo han visto. ¿Pero cómo lo vio? Allí en medio de la situación. Ahora estos lo vieron en medio de la tormenta. Usted también lo va a ver, hermano, hermana. Aunque esté atribulado, aunque esté turbado, como esté la tormenta que se haya levantado, no importa. En medio de eso vamos a ver a Dios. Lo vamos a ver. Vamos a orar esta noche. Vamos a orar esta noche. Yo siento una gran bendición de parte de Dios. Yo siento que la palabra ha hecho un impacto en muchas personas. No le tenga miedo al proceso de Dios. No le tenga miedo al trato de Dios. Y si es un ataque del diablo, repréndalo. Manténgase firme, dándole la gloria a Dios, que al final obtendrá la victoria. Porque si usted va a leer al final de la vida de Job, tuvo más de lo que tuvo al principio. Así es nuestro Dios. ¿Ha perdido algo en esta pandemia? No tenga miedo. Manténgase firme. Manténgase fiel. Y verá la gloria de Dios. Porque así dice su palabra. En medio de la tormenta, clamemos a Él. Auxilio. Señor, ayúdanos. En medio de la tormenta. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios no se equivoca. Él llega a tiempo. A veces nosotros sentimos que Él se está tardando mucho, pero no. Él va a llegar en el momento indicado que Él tiene que llegar. Porque Él es eterno. No cuestionemos a Dios. No caiga usted en el error de decir, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? No cuestione. Él es soberano. Mejor humillémoslo delante de Él como hizo Job. Mejor pidámosle auxilio como hicieron sus discípulos. Y estoy seguro que hoy el Señor puede dar una palabra de autoridad y puede reprender los vientos. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a ministrar aquí con los hermanos del remanente. Es un momento maravilloso. No se vaya a desconectar porque viene clamor a Dios. Hoy es momento de clamar a Dios. Reciba la palabra en su corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible.
puedes creer, todo es posible. Vamos, decláralo ahí donde tú estás. Si puedes creer, solo créele a Él. Todo es posible. Aumentanos la fe, Señor. Si puedes creer, levanta tus manos. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible, sí, Señor. Si puedes creer. Sí, Señor, creemos en tu palabra, mi Rey amado. Creemos en ti, Señor. Creemos en tus promesas, Señor. Oh, aleluya. En ti, Señor, tenemos fe en ti, Señor. Toca, Señor, esas vidas. Toca, Señor, esos corazones que tanto necesitamos de ti, Señor. Si puedes creer, mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer.